Hola, soy Manu y bienvenidos a Éxito con Educación Financiera. Me ayudaría mucho que te suscribas al canal y le des a la campanita para recibir una notificación cuando se publiquen más vídeos. Hoy vamos a ver qué es la educación financiera y por qué es importante para ti, por qué es importante para todos. La educación financiera es un conjunto de conocimientos que nos permiten administrar nuestros recursos financieros de forma correcta y entender el contexto económico en el que nos movemos. La falta de educación financiera también afecta a los jóvenes y a los no tan jóvenes, que no quieren aprender sobre educación financiera y al final acaban teniendo graves problemas en la vida. Esto provoca que, por ejemplo, 8 de cada 10 jóvenes no entiendan una nómina, no sepan leer una nómina. Pero, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos sin tener nosotros la educación financiera? Una importante pregunta. Lo primero que debemos hacer es educarnos a nosotros mismos para poder trasladar luego nuestros conocimientos a nuestros hijos. Que vean nuestros hijos que nosotros también estamos cumpliendo los preceptos de la educación financiera. La realidad es que podemos vivir sin comprender la utilidad de un producto derivado o sin entender cómo los tipos de interés del Banco Central Europeo afectan a la rentabilidad de un bono. Pero sería interesante aprender todo esto, pero si no somos capaces de hacer un presupuesto, de entender cómo funciona una hipoteca o de gestionar nuestras finanzas para llegar a fin de mes, nuestro día a día puede complicarse. Nuestra existencia puede complicarse, nuestro futuro puede complicarse. La educación financiera nos ayuda precisamente a llenar esas lagunas y a gestionar nuestras finanzas, a hacer que llegar a nuestra jubilación sea fácil y podamos tener unos ahorros que nos faciliten la vida. ¿Qué beneficios tiene la educación financiera en tu día a día? Es una importante pregunta que todo el mundo debería de conocer. Te facilita la gestión de tu dinero de forma responsable y a controlar los gastos para llegar a fin de mes sin ahogos. Llegar a fin de mes desahogado es muy importante. Te ayuda a ahorrar la educación financiera. Te permite entender el funcionamiento y la letra pequeña de los productos financieros que contratas y te evita disgustos como el pago de comisiones o la contratación de productos con cláusulas abusivas. Por lo tanto, saber de educación financiera nos ayudará mucho. Y además te evita caer en estafas y ser víctima de un chiringuito financiero, porque sabremos distinguir lo bueno de lo malo. Te aporta herramientas básicas para mejorar la gestión de tus finanzas, como la capacidad de crear un presupuesto, para entender tu nómina o para saber qué impuestos estás pagando. Te proporciona los conocimientos suficientes para comprender el contexto económico actual y su efecto que tienen las políticas económicas en tu día a día. La educación financiera te permite educar a tus hijos para que en el futuro tengan los conocimientos necesarios para desenvolverse en un mundo en el que el dinero y la economía juegan un papel fundamental. No entiendo cómo en el colegio no se educan a los niños en educación financiera. Llegado a este punto, acuérdate de darle a la campanita para recibir una notificación y dejar un comentario para ayudarme a mejorar un poco en YouTube. Me ayudaría mucho. ¿Cómo mejorar nuestra educación financiera? Si queremos mejorar nuestra educación financiera, podremos empezar por lo más básico: aprender a gestionar nuestras finanzas personales, comprender la importancia del ahorro y saber mantener a raya los gastos y las deudas. Con la educación financiera suficiente seremos capaces de gestionar nuestras finanzas de forma adecuada y de tomar decisiones responsables y adaptadas a nuestras necesidades. Ahorrar es guardar una parte de nuestro dinero con el objetivo de utilizarlo en el futuro. Hay muchos motivos por los que deberíamos de ahorrar. Por ejemplo, hacer frente a un imprevisto como una avería, la compra de un electrodoméstico nuevo, pagar un tratamiento dental, comprar un bien o un servicio de importe elevado como una vivienda o bien como un coche, subsistir en momentos en los que no disponemos de otros ingresos porque, por ejemplo, nos hemos quedado en el paro, y por eso es importante tener un buen colchón de tranquilidad para que ese imprevisto no nos haga daño. Realizar un largo viaje a un país lejano que queramos viajar, como Japón o Australia, por ejemplo, siendo un capricho, pero si tenemos ese dinero ahorrado y destinado para ese fin, lo podemos hacer. Pero, ¿cuánto deberíamos de ahorrar? ¿Cuánto se debería de ahorrar? No hay una cifra exacta y dependerá de las posibilidades de cada persona. El método 50-20-30 puede servirnos de guía.
y dice lo siguiente: gastos básicos, por ejemplo, el 50% de los ingresos mensuales debería dedicarse a costear las necesidades básicas, como es el alquiler, la hipoteca, la alimentación, el pago de luz, del agua, del gas, de la gasolina. Luego habría otro apartado que sería ocio y gastos personales prescindibles, el 30% de los ingresos, e iría destinado a hacer frente a los gastos personales como el ocio, los viajes, el deporte, el gasto del polideportivo. Y otro apartado sería el ahorro, el 20% de la nómina lo dedicaríamos a ahorrar. Lógicamente no se trata de una regla fija y la capacidad de ahorro final dependerá de cada familia. Eso sí, que no podamos ahorrar el 20% de nuestros ingresos no significa que debamos renunciar. Igual podemos ahorrar un 5% o un 10%, pero hay que ahorrar. Siempre es mejor ahorrar cualquier cantidad, por pequeña que sea, que vivir siempre al día y no disponer de ningún colchón de tranquilidad. Tienes que mantener a raya tus gastos. Para disfrutar de una economía saneada y no ir continuamente con el agua al cuello, es importante conocer nuestros gastos, lo que gastamos y contarnos verdad. Tenemos que contarnos verdad siempre. Si entendemos cómo gastamos nuestro dinero, podremos cambiar nuestra dinámica y consumir de forma inteligente y sobre todo acorde a nuestra capacidad, a lo que ganamos. No podemos ganar 1.000 euros y gastar 2.500. La educación financiera nos permite mantener a raya los gastos y el nivel de endeudamiento y entender cómo funcionan los productos financieros para no sobreendeudarnos o no endeudarnos. También nos enseña a llevar un control de los gastos. Si llevamos un control regular de nuestros gastos, podremos conocer cuáles son nuestros hábitos de consumo, pero lo importante no es conocer únicamente cuánto gastamos, sino en qué lo gastamos y si podemos prescindir de muchas cosas que estamos gastando. Si nos proponemos a llevar un control de todos nuestros gastos, debemos de ser constantes. No podemos hacerlo un mes y ya olvidarnos del tema. Llevar el control del dinero que desaparece cada mes de nuestra cuenta también nos permite descubrir qué gastos podemos evitar y dónde podemos ajustarnos el cinturón para poder ahorrar más. La educación financiera nos enseña a elaborar un plan de gastos. Una de las funciones de la educación financiera es enseñar a planear los gastos. Una vez que hayamos anotado todos nuestros gastos, podremos elaborar un plan para definir cuánto dinero deberíamos dedicar a cada partida. Bien, alimentación, a telefonía, restauración, los seguros y comprobar si nuestra dinámica de gasto mensual se corresponde con nuestro presupuesto. Igual tenemos que quitarnos Netflix o igual tenemos que quitarnos el teléfono fijo. Si no es así, podremos plantearnos reducir el consumo de aquellas partidas en las que gastemos demasiado, eliminar gastos superfluos que disparen nuestro presupuesto, por ejemplo, como cambiar la tarifa de los suministros o bajar nuestra línea de telefonía o quitarnos Netflix. A continuación vamos a ver una guía orientativa de qué porcentaje de nuestros ingresos podríamos dedicar a algunas de nuestras partidas. Quitamos la regla del 50, 30, 20 y vamos a ver, por ejemplo, que podríamos dedicar entre el 30 o el 35% al pago del alquiler o de la hipoteca, el 15% al pago de suministros, el 5 o al 8% al pago de gastos relacionados con un vehículo, el 20% para ahorrar. Todo esto es orientativo, cada uno tiene que hacerse su análisis personal. Tienes que valorar también tu nivel de endeudamiento, esto es muy importante. Quítate siempre todas las deudas lo antes posible. Si los bancos tienen en cuenta nuestro ratio de endeudamiento a la hora de concedernos un crédito, ¿por qué no tenerlo en cuenta nosotros también antes de pedirlo? Es muy importante saber lo que puedes pagar cada mes y saber lo que te va a quedar cada mes. Estar sobreendeudado es un riesgo que no debemos de correr, ya que cualquier imprevisto provocará que no podamos seguir atendiendo nuestras obligaciones con las consecuencias que esto conlleva. ¿Trucos para gastar de forma responsable, por ejemplo? Primero, consume de forma responsable. No gastes más dinero del que puedas permitirte y mantente fiel a tu plan mensual. Esto es muy importante. Segundo, no seas impulsivo, valora si realmente necesitas todo lo que compras y si no podrás postergar el cargo para más adelante. Antes de comprar un producto, pregúntate si realmente lo necesitas. Si tú crees que lo necesitas, intenta esperar una semana. Si en esa semana crees que lo necesitas, entonces cómpralo. Tercero, distribuye tus gastos. Si tienes que realizar varios gastos muy grandes, distribúyelos durante varios meses, pero si tienes el dinero, elimínatelos cuanto antes, quítate las deudas.
Cuarto, aprovecha los descuentos y las temporadas de rebajas. A la hora de comprar, intenta aprovechar los descuentos de los comercios en temporadas donde hay ofertas. Te ahorrarás mucho dinero. Puedes postergar también tus compras para las épocas de rebajas. Esto es muy importante. Ahorrarás también mucho dinero. 5. Compara antes de comprar. La clave para ahorrar y reducir gastos es comparar. Si te vas a cambiar de compañía telefónica, revisa unas cuantas y elige la que mejor te salga. Revisa cuánto pagas cada mes en suministros y compara tus tarifas con las de la competencia. Acude a varias tiendas antes de adquirir un producto y así con todo te ahorrarás mucho dinero. Sexto, reduce al crédito solo cuando sea necesario. Yo te diría que no recurras nunca, pero si no quieres sobreendeudarte y pagar más, evita las deudas y no abuses de los préstamos. En su lugar, puedes ahorrar para disponer más adelante del dinero que necesitas. Es mucho mejor ahorrar y cuando lo necesitas, tirar de ese ahorro para hacer esos gastos en vez de financiarlos. El Banco de España considera que la educación financiera consiste en comprender el funcionamiento, los riesgos y las oportunidades que ofrecen los productos financieros que contratas, la cuenta, las tarjetas, la hipoteca, el plan de pensiones y ser capaz de tomar decisiones informadas. Si conocemos los productos financieros que tenemos a nuestro alcance, su funcionamiento y su letra pequeña, nos irá mucho mejor en la vida. Tendremos mucho más conocimiento de lo que estamos afrontando. Tendremos una capacidad mayor para controlar aquellos productos que mejor se adapten a nuestras necesidades. Pagaremos menos por ellos, tendremos más capacidad de negociación con el banco y estaremos más protegidos ante posibles estafas o cláusulas abusivas. No dejes tu futuro en manos del Estado, porque el Estado no mirará por ti. Lucha por ser cada día mejor y tener un buen futuro. Aprende siempre sobre educación financiera. Debajo en la descripción os dejo unos cuantos enlaces a los libros que considero importantes sobre educación financiera. Aprende sobre educación financiera y haz que tus hijos también aprendan. Su futuro depende de la educación financiera y el tuyo también. Un saludo a todos y os deseo un maravilloso día y que todos vuestros propósitos se cumplan en la vida.